Ok, pues buenas tardes, de nuevo les saludo y el día de hoy vamos a terminar nuestra última sesión de procesos y vamos a recordar algunos versículos que vimos la semana pasada. Si no te conectaste la semana pasada, en verdad tienes que ver la grabación. Yo sé que Dios va a hablar grandemente a tu vida, así como lo hizo para con nosotros, ¿no? Tanto quienes lo escuchamos en vivo como aún quien lo preparé, fui grandemente bendecida a través de esto. Y muchas veces Dios nos pasa por procesos o tenemos nosotros que pasar por procesos o nosotros mismos nos metemos en temas que hacen que nuestra vida sea transformada y si tú amas a Dios, pues todas las cosas te van a ayudar siempre a bien. Y hablamos de que los procesos son aquellos son aquellos que nos ayudan a saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios nos revela lo que hay en nuestro corazón, Dios expone lo que hay en nuestro corazón a través de estos procesos. Habíamos hablado de que Él sí lo sabe, pero muchas veces somos nosotros quienes no sabemos qué es eso que hay en nuestro corazón, cuál es esa actitud en nuestro corazón, eh, cuáles son esos anhelos en nuestro corazón, qué es eso en nuestro corazón que a lo mejor muchas veces no está alineado al corazón de Dios ni a la voluntad de Dios. Entonces los procesos y las pruebas, los momentos difíciles, los desiertos, los hornos y demás, siempre nos van a ayudar a conocer más a Dios, pero también conocernos más a nosotros mismos y conocer eso que hay en nuestro corazón que muchas veces ni lo sabemos. No sabemos que hay tanto enojo, que hay tanta ira, que hay tanta frustración, que hay tanta depresión, que hay tanta ansiedad. Muchas veces no nos damos cuenta que traemos cosas desde nuestra niñez que están haciéndonos que nuestra vida pues simplemente no fluya como debe de fluir ante Dios. Hay cosas que nos arrastran, que nos jalan, que nos hacen reaccionar de ciertas formas y es a través de los procesos que nuestra vida es transformada, siempre y cuando obviamente aceptemos esto que hay en nuestro corazón y cuando dejamos a Dios que Él transforme nuestras vidas y realmente podamos decir, sí, la verdad, esto es lo que es. Como dice la Biblia, la importancia de confesar y decir, es verdad, o sea, soy bien enojón, soy bien enojona, soy así, soy asado, realmente no había perdonado esto en mi niñez, no había perdonado a tal persona que me traicionó, no había superado esta situación y a través de este proceso me di cuenta de que no lo había hecho, pero pues aquí estoy y me rindo ante ti. Y los procesos muchas veces nos llevan a la rendición del yo, nos llevan a la rendición de es que yo quiero, es que pues yo pensaba, es que, ¿no? En los procesos, realmente ese ego tan fuerte que muchas veces tenemos tiene que morir. Un ego que sí nos lleva a la supervivencia, pero que muchas veces es en nuestras propias fuerzas y no es en las de Dios. Entonces, vamos, nada más les voy a recordar rapidísimo algunos versículos que vimos. Dice en Santiago 1, 2 al 6, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, que hablamos que, wow, qué difícil es poner en práctica esto, ¿no? Que en una prueba tan difícil yo esté alegre por ello. Eh, Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, y hablamos un poquito más adentrándonos en lo que significa constancia, que la constancia significa resistencia, no es una constancia de frecuencia, sino es una resistencia, o sea, los, 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 los procesos, las pruebas nos vuelven más resistentes. Entonces, la resistencia tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado o que su
resistencia, perdón, se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, porque esa es nuestra meta, ser perfectos como Jesús. Y cuando somos completos, íntegros, como dice aquí, no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirlo. Esto también lo vimos, que es bien importante que ante estos procesos pidamos sabiduría. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Entonces, hay otra parte muy pequeña que te voy a leer solo para recordar. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Vimos que son dos cosas diferentes, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, recuerden de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Entonces vimos la diferencia entre una prueba y una tentación. La tentación no viene por parte de Dios. Dios no tienta a nadie. Dios no es tentado a hacer el mal y Dios no te va a tentar a ti a hacer el mal. Borremos y eso de nuestra cabeza que a lo mejor el mundo nos ha enseñado que pues Dios te va a tentar para ver si vas a pasar, si ya eres bueno o eres malo. Y entonces por eso te va a poner Dios delante de ti un fajo de dinero para ver si te lo robas, ¿no? O lo dejas ahí. No, Dios no tienta, pero Dios sí nos pasa por pruebas o nosotros mismos, muchas veces ni siquiera es Dios, nosotros mismos somos quienes traemos consecuencias a nuestras vidas, consecuencias de nuestras propias decisiones y pasamos por tiempos difíciles, pero aún esos tiempos difíciles, aún aquello que el enemigo de tu vida quiera traerte para destruirte y los procesos que Dios permite por los que pases porque Él tiene planes buenos para ti y hablamos también de eso, de que los procesos que Dios trae a tu vida, sea cual sea el desierto, sea la tormenta, sea lo que sea, o que Él permita que pasen o que simplemente tienes que pasar por ahí, para ser transformado, siempre todo nos va a ayudar a bien a quienes amamos a Dios. Siempre, aún la enfermedad, aún la muerte, y también hablamos de que nada nos puede separar del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, no quiero tomar tanto tiempo en recordar ya todo lo que hablamos, porque fue una sesión bastante larga, bastante densa y pesada. Y el día de hoy queremos hablar de sí, seguir hablando del propósito de esas pruebas, pero queremos adentrarnos a un tema bien importante, mi esposo y yo, ya está aquí mi esposo, y les saludamos a todos los que se acaban de conectar. Violeta, bienvenida, Miri y sus hijos, bienvenidos. Lu, hola, amiga, ¿cómo estás? Gaby y familia, bienvenidos. Seguramente hay mi mamá, no sé si sea mi mamá o mi papá. Dani, te mandamos un abrazo, deseamos que todo esté mejor. Bueno, son procesos tristes que están pasando en la familia, pero que todos estén más reconfortados en Dios. Abril, te mandamos un abrazo y bueno, pues Anita y Fanny, un beso para todos. Muchas veces Dios, ya hemos hablado en Burning Houses, que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Y Dios tiene planes para nosotros bellísimos y siempre los planes de Dios son para bien para nosotros y para bien de los que están alrededor de nosotros. Es decir, que Dios nos usa para bendecir a otros y para transformar la vida de otros. Entonces, el reino de Dios nunca es nada más yo, no nada más, ay, yo ya soy acá súper wow, y no, o sea, siempre Dios va a transformar tu vida para bendecirte a ti, pero también para bendecir a los que están alrededor de ti. Y muchas veces cuando estamos en Dios y cuando empezamos a aprender de la palabra de Dios y cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, a aprender a escuchar la voz de Dios, él,
muchas veces escuchamos lo que Él tiene para nosotros y ya hemos hablado también, y si te acabas de conectar, no tienes mucho tiempo con nosotros, hay una sesión como de enseñanzas básicas para quienes creen en Dios y hay una que se llama ¿Cómo nos habla Dios? Y también te invito a que la veas en el canal de YouTube que es Burning Houses MX, todo junto. Entonces, eh, muchas veces Dios nos habla a través de otras personas o Dios nos habla principalmente a través de su palabra. Bueno, tengo la palabra aquí en la Biblia. Dios nos habla a través de sueños, Dios nos habla a través de visiones y muchas veces nos deja saber algo de su plan, pero no muchas veces nos deja saber cómo va a pasar ese algo, ¿no? Por ejemplo, Él te puede decir, yo voy a bendecir tu vida y tú vas a ser grandemente transformado para transformar una nación o para transformar a tu colonia o para transformar una empresa o para transformar tu comunidad. Y tú dices, wow, qué padre, sí, Dios, yo quiero eso. Pero muchas veces Dios no nos dice cómo vamos a llegar a ese punto, porque si nos dijera todo lo que va a pasar para llegar a ese punto, diríamos, ok, no firmo, gracias. ¿Verdad? Y entonces resulta ser que como seres humanos, ya entrando como a fondo ya a este tema, solemos crearnos expectativas. Los seres humanos, no sé por qué, solemos generar o crear expectativas de algo. Nos ilusionamos muy fácilmente. Una ilusión es algo que no existe. Una ilusión es algo que no es real. Es una realidad en nuestra mente alternativa, bueno, sí, en nuestra mente alternativa, que para nosotros es real, pero realmente no lo es, ¿no? O sea, está nada más aquí en nuestra cabeza. Entonces, muchas veces cuando Dios nos dice algo, nosotros en automático tejemos una ilusión, tejemos algo que va a pasar alternativo a lo que Dios quiere y entonces creamos nosotros el cómo va a pasar eso. Y cuando las cosas no pasan como nosotros pensamos que Dios las iba a hacer, porque nunca Dios nos dijo que lo iba a hacer así. Entonces, cuando pasamos por esos procesos y por ese camino que Dios tenía para nosotros, para llegar a la meta o a las diferentes metas, porque tu vida no nada más tiene una meta y un propósito, tiene muchos, pero Dios quiere esto y tú ya estás por acá. Entonces, cuando empiezas a vivir por procesos para que Dios te alinee a su voluntad, viene la frustración, viene la decepción, viene el enojo. Y eso fue algo de lo que hablamos la semana pasada, cuando en medio de los procesos nos enojamos con Dios o nos sentimos lastimados por Él o traicionados o sentimos que tal vez Dios no nos ama porque pues estamos pasando por tiempos difíciles, pero muchas veces es porque no estamos acá, si no estamos acá. Y pensamos que las cosas tenían que ser de esta manera, pero muchas veces, una vez Dios me hizo una pregunta, porque no sé si te has dado cuenta, pero Dios es un gran maestro, ¿no? Y bueno, Jesús fue conocido como el rabí, o sea, como el maestro aquí cuando está en este mundo, pero desde siempre, aun cuando Jesús no estaba aquí presente, Dios siempre ha sido un gran maestro. Y los grandes maestros no te, perdón por la expresión, no te vomitan el conocimiento, no te, como, y cuando bueno, no sé si es la palabra correcta vomitar, pero no sé si han visto, por ejemplo, los pajaritos, que cuando son chiquitos y están en los nidos y mamá va a buscar alimento o diferentes aves y ya están los bebés así, y llega la mamá y el alimento lo tiene que hacer como masita y se los, ¿no? Y Dios, y otro refrán otra frase que es muy conocida y trillada en el mundo, pero es una realidad. Dios no nos da el pescado. A veces sí, cuando es necesario tener pescado. Y Él sabe cuando es necesario, pero Dios nos enseña a pescar. Entonces, a lo que voy es que tú presta atención cuando estés leyendo la palabra de Dios
¿Cuántas preguntas Dios ha hecho a su pueblo o cuántas preguntas Dios te ha hecho a ti para llevarte a un entendimiento? Dios no nada más te dice, no, es que mira, entonces, A, B, C, D y el concepto, ¿no? O sea, muchas veces Dios nada más nos hace una pregunta y con esa pregunta transforma nuestras vidas para que nosotros podamos llegar a esa respuesta y a la revelación, porque no nada más esto es conocimiento, es una revelación real y viva para que podamos vivirla. Entonces, una vez que yo estaba ah, discutiendo con Dios, no peleando, discutiendo, ¿no? Oye Dios, pero entonces, ¿por qué? Pero a ver, explícame, pero a ver, tú me dijiste. Y entonces Dios me hizo esta pregunta. ¿En qué momento yo te dije eso? Y entonces yo me quedé así de, a ver, ¿cómo estuvo? A ver, si tú me dijiste, pero entonces, y llegué a la conclusión que él nunca me había dicho eso que yo me había tejido mentalmente que iba a pasar. Nunca me había dicho que él iba a hacerlo, iba a hacer las cosas como yo pensaba que las iba a hacer. Jamás. Eso fue algo que yo me tejí mentalmente. Eso fue una ilusión que yo me hice. Esa fue una alternativa que yo busqué para llegar a la meta pero yo ir así, a mi modo, a mis formas. Y muchas veces, la verdad, como seres humanos y aún como hijos de Dios, queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos que Él las haga, en lugar de sujetarnos a hacer las cosas como Él quiere. Y si no entendemos el cómo, en ese momento, y si no sabemos el cómo, es porque todavía no tenemos que saberlo, porque Dios nos va a ir llevando y Dios habla cuando tenga que hablar, en el tiempo perfecto que tenga que hablar a tu vida. Y entonces, cuando como seres humanos nos empezamos a desesperar, nos empezamos a frustrar porque pues sí, Dios ya dijo eso, pero no ha dicho cuándo, pero entonces no veo y bueno, quiero decirte rápido que la Biblia está llena de mujeres y hombres como las que te estoy describiendo, como tú y como yo. La Biblia no está llena de hombres perfectos, de santos que nunca, porque ya hablamos que santidad solamente en Dios sí, es que no hay maldad, pero porque muchas veces en hebreo se usan muchas palabras que en español nada más traducimos como una sola y no podemos entender la profundidad de lo que habla la palabra, ¿no? Porque pues no sabemos hebreo. Yo quisiera en algún día en mi vida poder leer la Biblia en hebreo para entender a profundidad, no nada más lo que significa, sino también entender el contexto. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, una persona santa no es una persona inmaculada, sin mancha. Una persona santa es una persona apartada para Dios y eso es lo que leemos en las Biblias, en la Biblia, perdón, en nuestras Biblias. No está escrita de personas que no cometieron pecado. El único que no cometió pecado es Jesús. Está escrita de personas tan normales y humanas como tú y como yo, que pasaron procesos como tú y como yo los estamos pasando, que pasaron por fuego, que pasa literalmente, que pasaron por tormentas literales, pero que eso tiene un significado y un símbolo, que pasaron por desiertos literales, hablamos de los 40 años que se chutaron en el desierto, ¿no? Y desde que Adán fue tentado, ahí no pasó Adán fue tentado y quien lo tentó fue la serpiente, fue la primera tentación. Después vemos a un Noé que Dios le manda a hacer algo que jamás en la vida se había visto, que él no conocía. Él no sabía lo que era la lluvia. Y muchas veces Dios nos pide hacer cosas de las que no tenemos ni idea de cómo hacerlas. Y Dios nos da la provisión. Los animales llegaron, Dios los envió, o sea, no crean que Noé se fue. O sea, imagínense esa escena. Ahorita ya nos caemos y lo hemos hablado y no es por hacer menos lo que está viviendo porque a todos nos ha pegado, pero una pandemia ya nos ha simbrado tanto, pero todo lo que leemos en la Biblia, esos hombres pasaron y mujeres pasaron por un montón de temas. O sea, imagínate que de momento, no sé si has visto la película de, ¿cómo se llama? La de ¿qué es? Todopoderoso. Todopoderoso. Pero imagínate
que los animales empiezan a llegar a tu casa, ¿no? En parejas y algunos 7 parejas, algunos una pareja y que todo mundo se está burlando de ti porque tú les estás diciendo, el mundo se va a acabar, arrepiéntanse y súbanse al arca porque la salvación ahí estaba para ellos, pero no quisieron, se burlaban de él. Y dije, o sea, Dios mandó a hacer a Noé algo que yo no sé si yo podría hacerlo, ¿no? O sea, en medio de la nada, en medio del completo desconocimiento de lo que iba a pasar, por no conocer la lluvia, porque antes dice la palabra que las plantas se regaban con el vapor de la tierra. Entonces nunca había llovido. Y después, o sea, el trabajo manual, ¿no? El trabajo físico de hacer una arca y pues el tema aquí de que todo el mundo se está burlando de ti, pero tú tienes que creerle a Dios lo que Él dijo, aun cuando es algo completamente ilógico. Y después chútate, yo no sé, o sea, no sabemos, la Biblia no, o no me acuerdo, y si yo estoy equivocada, te pido que me lo digas. No sé si Dios, cómo estuvo ahí el asunto, si se durmieron los animales, ahí no me acuerdo bien. Imagínate el olor, el encierro, o sea, si tú te estás quejando porque estás encerrado en tu casa, bueno, pues Noé no nada más estuvo encerrado 40 días y 40 noches cuando llovió, y de hecho no nada más fue que llovió, sino que se rompieron las fuentes de la tierra, o sea, salió agua de la tierra y estuvo casi un año en el arca, encerrado, literalmente ahí sí no podía ir ni al súper con cubrebocas, o sea, ya nos morimos, nos acabamos, nos hartamos del cubrebocas y de la careta. Bueno, pues no, estuvo encerrado con su familia, su esposa y sus 3 hijos y sus esposas, casi un año de aquí hasta que el agua bajó, con olor de animales, sin Netflix, sin internet, ¿sabes? Entonces, híjole, y después fue un Abraham donde fue procesada su fe y fue probada su fe, una de las pruebas mayores de fe que han existido en la vida y que finalmente Dios lo hizo por nosotros, que es dar a su hijo, etcétera. O sea, yo podría continuar de aquí hasta terminar toda la Biblia e irnos personaje por personaje. Ninguna prueba ni ningún proceso fue igual. Cada uno de nosotros somos diferentes y Dios nos habla de manera diferente y nos manda a hacer cosas únicas porque tú eres único y para eso te dio ese temperamento, esos talentos, esos dones. Pero lo que no cambia es Él. Él es el mismo hoy, es el mismo ayer y Él será el mismo siempre. Y sus principios nunca cambiaron. Y finalmente los procesos y todo lo que estos hombres y mujeres hicieron fue para bien. Y no importa qué cosas estés pasando tú, por más duras, dolorosas que sean, todos estamos en medio de esto y todos hemos tenido en estos meses días de llorar, pero la promesa de Dios es que todo esto lo hará para tu bien. Leímos el versículo la semana pasada y de hecho les pedí que sea uno de los que memorices en tu corazón. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos a quienes aman a Dios y conforme a su propósito somos llamados. Y uno de los hombres que a mi esposo, bueno, a mí me encanta David y David también vivió, Dios le dijo que iba a ser rey, pero pasaron muchos años antes de que él fuera rey, 40 creo, ¿verdad? Y hay mucho, también llovió 40 años y 40, 40 noches y 40 días, Jesús ayunó 40, o sea, el número 40 es un número importante en los procesos, de ahí no nos vamos a meter. Pero David, aunque lo ungieron de chiquito para ser rey, tuvo que pasar por matar osos y leones. Tuvo un gigante delante de él que mató con fe, siendo él un chavititito, y ganó una guerra para su pueblo. Fue perseguido por el rey. Vivió en una cueva encerrado por mucho tiempo, escondido, en donde Dios los transformó a él y a sus valientes. Y pasó un montón de cosas para llegar a ser rey. Y otro de ellos
es José, y el día de hoy mi esposo te va a hablar de José. Dios le dio a José un sueño, pero José yo creo que pudo haber imaginado muchas cosas de qué es lo que iba a pasar para que llegara ahí, pero a donde Dios lo llevó y por donde tuvo que pasar, yo creo que jamás lo imaginó. Entonces, pues te dejo aquí con mi esposo para que nos platique más de ese tema. Estamos hablando de las expectativas, no, los planes de Dios contra nuestras propias expectativas. Yo también los saludo. Qué bueno que mi esposa me dijo que voy a hablar unos minutos en una introducción breve y ya se chuta toda la Biblia de memoria y puede seguir. Así que está entusiasmada y eso es bueno. Pero me deja por menos tiempo porque vamos a ver un poco la Ay, historia pero de José, que es bastante larga, porque de bueno, hoy hecho, era entonces la penúltima sesión de la serie. entonces, si tú, y eso va a ser un poco lo que te voy a dejar, no como tarea, sino si te interesa leerlo completo, porque es muy interesante y la verdad, la historia de José abarca bastantes capítulos en la Biblia, porque la encuentras en Génesis 37 y termina ahí en Génesis 50, entonces son como 12, 13 capítulos, creo que son 12, porque en medio hay un capítulo que habla de Judá y de Tamar, entonces hay 12 capítulos que son llenos de la vida de José. Y eso nos da también a entender que pues, hay mucho de donde podríamos agarrar y lo que podríamos ver. Pero es muy interesante y el día de hoy vamos a querer hablarte exactamente de lo que ya te dijo mi esposa un poco en el sentido voy a compartir pantalla, en el sentido de nuestras expectativas contra los planes de Dios. Y lo llamamos la túnica de colores. Y ahorita te voy a explicar un poco por qué la túnica de colores. Si tú no conoces la historia, no vamos a leerla, sino yo trato de resumírtela ahora en unos cuantas palabras para que entendemos todos el contexto de la vida de José. Y de ahí nos vamos a meter a ciertos puntos de esta historia para realmente poder captar ese proceso, porque estamos hablando del proceso, ¿no? Y si el proceso de José lo vamos a ver, vamos a hablar de ello, vamos a ver varias etapas y como dice ir así también en la vida de otros, ¿no? En la vida de David, que son años que pasan y así también en nuestra vida. Así también en nuestra vida pasan a veces años antes de que tú termines el proceso. Y es algo que te quiero decir también desde el inicio, lo hemos dicho en las veces pasadas que hablamos del tema. Muchas veces los procesos dependen de ti qué tanto tiempo van a durar. Lo hablamos como en el pueblo que estuvo en el desierto, ¿no? ¿Qué tanto tiempo quieres tú que tu proceso dura? Porque aunque tú estés en medio de algo, si tú no lo quieres afrontar, si tú no quieres meterte en ese proceso, si tú no quieres aceptarlo, si tú lo rechazas, si tú te resistas, exactamente, va a durar más tiempo, ¿no? Entonces, realmente esos procesos siempre son para sacar algo de nosotros y eso es lo que queremos ver en la vida de José. Como dice ir así, todo lo que nos pasa para bien. En el proceso eso es lo más difícil que vas a querer entender porque la verdad no lo vives bastante bien, ¿no? En el proceso es cuando realmente esa realidad es como tu esperanza, pero lo vamos a ver ahorita en la vida de José. Entonces, eso te lo quiero dar como al inicio de decir, los procesos son algo bueno, que de hecho la Biblia dice que deberíamos regocijarnos dentro del proceso. Deberíamos estar contentos de estar en un proceso, porque significa que algo en nosotros va a pasar. Y de hecho, para ti quiero dejarte al inicio como también esa parte de decir, no solo es el proceso para sacarnos cosas o para hacer, o sea, para cambiar nuestra manera de vivir, para cambiar nuestra manera de pensar, sino el proceso realmente también es lo que te va a hacer madurar. Madurar en, eh, en fe, madurar en tu carácter, madurar como persona y realmente ver las cosas desde otras perspectivas. Si te recuerdas bien y has estado conectado con nosotros, hemos hablado mucho de perspectivas. Entonces, vamos a entrar un poco a la vida de José. Yo te la platico lo más breve que puedo porque necesitamos entender los puntos de José, qué ha pasado en ese proceso y nos vamos a meter a algunos de ellos. Entonces, José fue uno de los hijos de Jacob. Recordemos que Jacob
también llamado después por Dios Israel, ¿no? Tenía 12 hijos y uno de ellos fue José. Y José fue el hijo más querido de Jacob. Fue el hijo de su corazón, fue con la esposa que amaba muchísimo, entonces fue el único hijo al inicio de esa esposa. Después hay otro que se llama Benjamín, pero él era el favorito de su padre. Y la verdad, Jacob, en mi opinión, no supo muy bien manejarlo porque él era consentido, él era el hijo que no tenía que trabajar igual, que estaba todo el tiempo ahí con su papá, y por eso la túnica de colores, le regaló una túnica especial, así como si lo trataríamos de entender en nuestros tiempos hoy en día, no sé, o sea, es como si yo vestiría a mis dos de mis hijas con la misma ropa de, no sé, de Aurrerá, y a mi otra hija la llevo Sí, al sí, Palacio de Hierro para que la pongo en, sin ofender a nadie. ¿no? ¿Me explico? O sea, hay que entender un poco cómo es. Entonces, él tuvo esa túnica de colores eh, porque era el hijo favorito, ¿no? Entonces, además de que él era el hijo favorito, también le platicaba a su papá todas las travesías, todas las cosas malas de sus hermanos, toda la mala fama de sus hermanos. Entonces, si sus hermanos hacían algo, José fue con su papá y los delataba, entonces los acusaba. Entonces, imagínate cómo estaban los hermanos de José, lo amaban igual, ¿no? Entonces, eso hay que entender por qué, porque ahí empieza realmente el proceso. Y lo que te quiero decir es que en este proceso que José empezaba a vivir, empezó con algo bastante bonito, con una túnica de colores. Si tú a veces puede ser que tu proceso no siempre empieza con algo dramático, con algo feo, con algo... Los procesos pueden ser que tengas un ascenso en el trabajo y que llegas a una posición de autoridad. Pero dentro de esa posición de autoridad que suena como algo muy bonito, puede ser que te vas a enfrentar a cosas que van a hacer cambiar tu carácter porque no estás, porque Dios te mete a eso o te permite meterte a eso para que te pueda trabajar. Puede ser que recibas, no sé, eh, la gente que gana la lotería creo que se mete en un proceso muy fuerte porque no saben administrar el dinero y de un momento a otro tienen tanto dinero, pudiera ser algo muy bonito, pero realmente si no estás listo para ello, te vas a meter en un proceso complicado. Entonces, por eso también es padre, porque José era consentidísimo, era el hijo favorito, tenía todo, ¿no? O sea, de verdad era como un junior y ahí empezó su proceso. ¿Y cuál fue su proceso? Pues que los hermanos eh, lo querían matar, ¿no? Lo amaban tanto que lo querían matar también porque él empezó a tener esos sueños. Ahorita vamos a ver los sueños que tuvo José. De hecho, se llama también José el soñador, ¿no? Entonces, José empezó a tener unos sueños que ahorita vamos a leer, no te lo quiero adelantar, pero quiero rápido pasar esa historia. Entonces, tiene unos sueños, se lo platica a sus hermanos y a sus papás, y esos sueños son de que lo enaltecen a él, ¿no? Lo platica con un orgullo. Ahorita lo vamos a ver. Pero por eso también los hermanos hacen el plan de matarlo. eh, en el momento que lo quieren matar, decidan de no matarlo, sino aventarlo como un pozo vacío de agua, creo que donde lo avientan y lo querían dejar ahí para morir. Y en ese momento ven que pasa como una caravana de algunas personas que vendían cosas, entonces deciden venderlo, lo venden y a su papá regresan esa túnica de colores, matan ahí un animal, bañan la túnica en sangre y le dicen que un animal salvaje lo mató, ¿no? Entonces a José lo venden, lo llevan a Egipto esas personas y lo venden a Potifar. Potifar era uno de los funcionarios de ahí de Egipto, del faraón, tenía muchas posesiones y lo vendieron como esclavo. Entonces José, de ser hijo consentido junior, de un momento a otro volvió a ser esclavo. Y dentro de la casa de Potifar sigue creciendo como una administración, lo mete sobre todas sus posesiones, administra la casa y de repente, como era un joven y era apuesto, la esposa de Potifar le mete los ojos y dice, pues hagamos lo que yo quiero hacer, él no quiere, se resista, pero al final de cuentas la esposa como que
miente sobre de él a su esposo y dice que él se quiso aprovechar de ella. Hay toda una historia, todo otro tema que podríamos meternos donde no nos vamos a meter. Em, y su jefe, Potifar, el dueño de esta casa donde estaba, lo mete a la cárcel. Entonces José pasa a la cárcel donde se vuelve el esclavo del, ¿cómo se llama eso? Se me fue, de la persona que cuidaba la cárcel, ¿no? O sea, Como el asistente. como el asistente, bueno, sí, ajá. Entonces, José también ahí empezó a crecer un poco en algunas tareas y cosas y lo administraba la cárcel y empezaba a ver varias cosas. Y de ahí José le platicaban unos sueños en esa cárcel, un copero del faraón que estaba en la cárcel y un panadero del faraón, porque los dos, el faraón se había enojado con ellos, los metió a la cárcel, ahí encontraron a José, ahorita vamos a verlo, y les platica un sueño. José les puede decir el sentido de estos sueños y el copero es el que posteriormente regresa a su trabajo con el faraón y en algún momento el faraón tiene un sueño y el copero le dice, ¿sabes que hay algún hebreo que se llama José que está en la cárcel que sabe cómo interpretar esos sueños? El faraón lo llama, José le puede interpretar el sueño, el faraón lo mete a una posición como segundo del país, a una posición súper alta en cuestión de poder. Y en esa posición, José tiene mucho poder sobre Egipto, hace muchas cosas muy buenas en administrativas y ahorita vamos a ver un poco los sueños que son muy importantes y por eso se llama el soñador también. Y vuelve a encontrar a sus hermanos porque se viene una hambruna y en esa hambruna que viene, sus hermanos están obligados a comprar en Egipto comida y ahí se encuentran a José y al final de cuentas hay toda una historia cómo él se revela ante ellos de que al final es el José, ellos no lo habían reconocido y cómo él lleva a todos sus hermanos y a su padre que todavía está vivo, lo lleva a Egipto, se van o sea, se ponen a vivir ahí en Egipto, en una tierra muy bendecida y ahí Dios hace de Israel, de Jacob, de Israel, una muy gran nación, ¿no? Ahí es como muy breve la historia de José y José de hecho muere en Egipto y ahorita nos vamos a meter un poco a ello, pero estos breves 5 minutos que te platiqué la historia son 12 capítulos en la Biblia y son realmente muchos años que pasaron, ¿no? Y lo más importante es que entendemos un poco el contexto de cómo has pasado todo eso, ¿no? De ser hijo junior a ser esclavo de una casa, a llegar a la cárcel, de la cárcel llegó al faraón y del faraón ahí siguió con una vida muy, muy próspera, muy, muy buena, ¿no? Entonces, vamos a meternos rápido. Les voy a compartir otra vez aquí la pantalla para que podamos ver algunos versículos de la historia y lo vamos a leer aquí. Eso es en Génesis 37 como empieza. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, eso es importante, recuerden ese número, 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilá y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre la mala fama que tenían estos sus hermanos suyos. Israel, Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se le contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo, y aquí viene el sueño que les compartió. Préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba.
Después José tuvo otro sueño y se le contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se le contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con estos sueños? Este sueño que has tenido, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Aquí quiero que veamos dos puntos interesantes. José tenía 17 años, era el junior, era el más favorito, y la verdad no supo cómo comportarse ni con sus hermanos ni con su papá, porque la verdad era un chavillo de 17 años y su proceso fuerte empezó aquí, porque ahorita lo van a vender, no vamos a ver todo, pero me encanta ver aquí que además de que acusaba a sus hermanos, también todavía corría con ellos, comentándose los sueños, como esa parte en el versículo 6. Préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. O sea, yo la verdad, yo también odiaría a José si hubiera sido su hermano, ¿no? Porque la verdad no supo a esa edad, era inmaduro, no supo cómo tomar esos sueños, que vamos a ver que estos sueños sí fueron dados de Dios, ¿no? Porque Dios sí le revelaba lo que dijo ir hacia el inicio. Sí le reveló a través de esos sueños lo que iba a querer hacer con José en su vida. Eso es la parte que les acabo de contar, que donde sí llega a Egipto al final, al faraón, donde sí sus hermanos lo van a ver, le piden comida a Egipto porque están en la hambruna terrible y hacen reverencias hacia él porque él es el segundo funcionario ahí atrás del faraón en Egipto. Entonces, sí pasaba, pero aquí, en este entonces, tenía 17 años, tenía este sueño donde hubiera podido ser un poco más sabio a quién comentarlo, con quién comentarlo, cómo presentarlo, o si solamente quedárselo para no tener esa parte de que lo odiaron más, ¿no? Pero la verdad, José no sabía cómo manejar este asunto, era inmaduro en este aspecto y lo tomó como egoísta, lo tomó como yo voy a hacer, yo haré, y eso es como un poco lo de las expectativas, ¿no? Lo que queremos ver también aquí. A veces, no sé si tú alguna vez recibiste una palabra de Dios, o si alguien incluso en una iglesia ha orado por ti, ha dicho, oye, pues yo veo que vas a hacer grandes cosas, o si tú has tenido visiones, o si tú has tenido sueños grandes. Hay cosas que Dios nos deja ver y que Dios nos da para enseñarnos sobre nuestro propósito y destino, porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, viene a este mundo con un propósito y destino, porque no eres casualidad, nadie de nosotros es casualidad, aunque nuestros padres no nos hayan querido incluso, porque hay estos niños, ¿no? De que los papás, accidente, bueno, pero Dios no hace accidentes, tú no eres un accidente, entonces Dios te creó con tus dones y talentos, con tu carácter y todo, para que puedas hacer un propósito, tienes un propósito y para que puedas hacer algo en esta vida. Y por eso tienes esos talentos. Ahora, durante este proceso, Dios nos va a tratarnos para que podamos llegar a este destino, ¿no? Que podemos lograrlo y que podemos realmente hacerlo. Y eso es siempre lo que estamos diciendo aquí en Burning Houses. Para ello, obviamente tenemos que agarrarnos de la mano de Dios, tenemos que tomarlo de la mejor manera. Y aquí lo que vemos es que José no supo cómo tomarlo bien, porque él se lo contó de esa manera. Entonces después viene la historia donde sus hermanos lo van a vender, ¿no? Lo querían matar, no lo mataron, al final lo vendieron y aquí viene la segunda parte y vamos a seguir leyendo. En Génesis 39, el 1 a 6 dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario de Faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo.
Por esto, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Regresemos a este punto. Era junior, era muy amado, tenía de todo y de repente es esclavo. Y de repente es esclavo de una casa en un extranjero donde no pertenecía porque pues él no era en Egipto, ¿no? Era otro mundo para él. Pero lo que me gusta aquí es que en este proceso que empezó tan drástico, tan fuerte, donde de este sueño que tuvo, donde él se vio como yo voy a ser el grande, yo voy a ser el que reina sobre mis hermanos y sobre mi padre y que voy a estar en posición de autoridad y quién sabe todo lo que se haya imaginado de la interpretación de este sueño José, porque la Biblia no habla de eso. Nada más leemos que José tenía esos sueños, pero realmente no sabemos qué tanto imaginaba José que iba a significar ese sueño, ¿no? Pero él ya se veía un poco como arriba de sus hermanos porque tenía la túnica de colores, porque tenía el favor de su papá, porque no tenía que trabajar igual que sus hermanos, entonces ya era un poco como esa posición que tenía y de repente se le quitaba todo y llegaba como esclavo. Pero lo que me gusta mucho aquí, por eso les puse esta parte, es que Dios estaba con José. En este proceso tan fuerte y tan drástico, y realmente la Biblia en esos 12 capítulos tampoco habla mucho sobre el sentir de José en estas etapas. No sabemos qué pensó, si lo tomó muy bien, si lo tomó mal. Vamos a ver algunos puntos aquí que quiero ver como en esta medición de su carácter, pero realmente lo padre es que cuando Dios nos mete a una prueba, Él no nos deja solo en ella. Y hay una parte en la Biblia también que dice que Él solamente deja hacerte pasar por lo que tú puedas aguantar, parafraseándolo, ¿no? Él no te va a permitir vivir cosas que no puedas aguantar. Eso siempre hay que también tener en la mente. Todo lo que nos pasa para bien. Y todo lo que Dios permite que podemos vivir, no nos va a hacer tan fuerte que no vamos a poder. Entonces, me gusta esa parte porque él dice que él estaba con él y que todo lo que él hacía, pues hasta tal grado de que Potifar, su jefe, el patrón egipcio, que no tenía el mismo Dios que José, que no sabía de él de nada, era un esclavo, se dio cuenta de que el Señor estaba con José. O sea, a tal grado llegó, ¿no? Entonces, por eso se puso a cargo. Y ahí a lo mejor viene la parte interesante, donde tú y yo podríamos decir, en este tiempo, seguramente, ¿qué habrá pensado José de sus hermanos? ¿Qué habrá pensado de este sueño? Y aquí, a lo mejor, empezaba a pensar que esto era el cumplimiento de su sueño. A lo mejor él dice, yo ya estoy en una casa, ya tengo más poder, ya estoy otra vez, ¿no? O sea, a lo mejor empezó a ver, yo ya tengo gente a mi cargo, estoy a cargo de toda una casa y seguramente este Potifar, que era capitán de su guardia y funcionario de Faraón, no era cualquiera, ¿no? Era una posición alta en Egipto. Entonces, a lo mejor empezaba a pensar otra vez en este sueño, ¿no? No lo sabemos porque la Biblia no lo dice, pero seguramente también José en algún momento de estas etapas entró en esa parte de decir, ¿y ese sueño qué? En esa parte la frustración que decía ir así, en esta parte de decir, ¿y por qué yo tenía ese sueño? No lo sabemos, la Biblia no dice nada al respecto, pero la verdad, ponte tú en esta situación, ponte tú en una prueba que a lo mejor tú has vivido y cuántas veces nosotros, o todo, solamente la pandemia, como dijo Irasí, cuántas veces hemos dicho, ya estoy harto de esta pandemia, ¿no? ¿Por qué tenía que pasar eso? Yo estoy harto aquí ni de algo que no podemos circular, nada más circulamos cada segundo día y tú dices, ya no puedo con esto, o sea, yo quiero hacer mis planes y queremos salir, queremos ir al bosque y no podemos porque no circulamos. Entonces, viene como esa parte de la frustración y yo estoy seguro que José también en algún momento la tenía, ¿no? Entonces, viene la parte donde se mete la esposa de Potifar, lo seduce, etcétera, y nada más quiero ver esa parte al final con ustedes porque habla de exactamente lo mismo otra vez.
En el 19, en el mismo capítulo, dice: cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que ahí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Otra vez, otro golpe fuerte para José. Era esclavo, estaba recuperándose, tenía la confianza de su jefe, estaba administrando la casa, estaba empezando a ver otra vez, ok, ¿qué hago con mi vida? ¿No? Ya soy esclavo, pero ok, otra vez estoy como en una posición mejor, me tratan bien, tengo mucha autoridad ya, y se va a la cárcel. Y me imagino cuando lo echaron a la cárcel, y fue además injustamente, porque la verdad no le hizo nada a él a esta mujer, lo metieron a la cárcel, pues, ¿cómo te quedarás tú? Ahora eres esclavo y eres encarcelado. De ser antes un junior, de tener todo, de no tener que trabajar, de tener ese tipo de sueños, visiones, y de repente, ¡fum!, te vas hasta la cárcel. Yo creo que aquí en esta posición, en este momento, José podía estar bastante destrozado. En situación de decir, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué injusticia? ¿Por qué me echaron a la cárcel? Yo no hice nada. Y no tengo la culpa de nada. De que tú me diste esos sueños, Dios. De que mi papá me trataba mejor que los otros. Que, ok, a lo mejor aquí empezó este proceso de reconocer también algunas cosas de él. Donde él a lo mejor también dice, ok, aquí ya pasaron varios años. Y durante todo este proceso, José fue claramente golpeado una tras otra vez en su carácter y a ver cómo seguía. Pero también lo que leemos es que él hacía bien las cosas y que el Dios le daba el favor y que le mostró su amor. Entonces, yo creo que aquí es una parte clave también en las pruebas, que Dios mide cuánto también nos agarramos de Él en los momentos más difíciles, en los momentos donde estamos quebrados, donde no sabemos qué sigue, donde estamos a veces, como dicen, en el piso, ¿no? Donde no sabemos qué viene, donde estamos con esa incertidumbre, con esas situaciones y con frustración, con enojo, con todo lo que puedas sentir. Pero aún en este momento, Dios te va a mostrar su amor. Y si tú te agarras de Él, te va a enseñar su amor. Puede ser a través de un abrazo, puede ser a través de una palabra, puede a través de ser como en el caso de José, de que él sentía que estaba con él y que veía que todo lo que hacía prosperaba. José entendía aquí que lo que él hacía era en la casa de Potifar o era en la cárcel, Dios lo prosperaba y le daba gracia delante de las personas. Entonces, aquí siguió y sigue la historia donde vienen el panadero y el copero a la cárcel, como José es el que la administra, los recibe, le platican la historia, él sabe por qué están en la cárcel, porque el faraón se enojó con ellos. Entonces, ellos de repente tienen un sueño en esa cárcel, en la misma noche, y aquí vamos a leer estos sueños. En Génesis 40, del 6 al 8, dice: a la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados, y por eso les preguntó, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie quien nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Vamos a leer primero esa parte. Tienen los dos un sueño, y aquí ya se ve como para mí, cuando yo leo esa historia,
se ve el primer proceso o el primer cambio en José a través de ese proceso. Como esa parte de que donde él dice, ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? Fíjate bien que José está confrontado años después con un mismo tema y el mismo sentir que es un sueño otra vez. Él fue, o casi los hermanos lo mataron por sus sueños y por la posición que tenían. Pasan varios años de procesos súper fuertes y súper duros. Y otra vez Dios le pone enfrente dos personas que tienen un sueño y lo confronta con sueños. A veces lo que pasamos nosotros de pruebas y de cosas es para que nosotros posteriormente podemos salir victoriosos de esas pruebas para también o ayudar a otros o para saber después cómo no reaccionar y cambiar la situación. Aquí José sabía cómo, porque José también hubiera podido decir, no, sueños, y le recuerda, ¡fum!, de sus sueños que tuvo, por todo lo que ha pasado. Ese es un tema sumamente delicado para él, porque desde ahí empezó a ver todo su proceso, ya es esclavo, ya sabemos el proceso, y hubiera podido decir, no quiero saber nada de sus sueños. Hubiera podido decir, sale el enojo de él, o sale como esa furia dentro de José, que a lo mejor hubiera existido, en decir, sueños, los sueños no sirven de nada. Los sueños son una tontería. No tienen ningún significado. Pero ve aquí la respuesta de José ante esa situación. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? ¡Wow! Aquí tienes a José que creció, que maduró durante su proceso, que supo cómo dejar lo suyo a un lado, que cómo ya Dios preparó él para esa situación. Pero él se dejó procesar durante todo este proceso que ya vimos hasta este punto para poder llegar a esa conclusión, que Dios es el que interpreta los sueños. Y entonces le comentaron sus sueños y Dios, el Espíritu Santo en José, digamos, le da como la explicación de lo que significa. Y tal como José lo había dicho, como Dios le mostró, pasa. El sueño del copero es un sueño que dice, en 3 días vas a regresar a tu trabajo anterior y el faraón te va a perdonar. Y al otro, al panadero, le va a decir, en 3 días el faraón te va a matar por lo que hiciste, que no sé qué, y te vas a morir en un palo, bla, bla, bla. Y así pasó, tal cual. Entonces, sigue el proceso para José. ¿Qué sigue? Que el copero regresa con el faraón. José le había dicho, si regresas con el faraón, recuérdate de mí, pero se lo olvidó. El copero pasa más años y José sigue estando por más años en la cárcel, por 2 años más, hasta que el faraón tiene su sueño. Y el faraón tiene su sueño de, si tú conoces la historia, es muy famosa, ¿no? De los 7 vacas flacas y de los 7 vacas gordas. Lo tienes que leer, te lo recomiendo mucho en Génesis 40 que lo leas, pero por tiempo vamos a ver esto rápido nada más aquí en esa parte que dice Génesis 41, 14 al 16. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Hace cuenta que aquí el faraón, esa parte la omití aquí, el faraón tiene sus sueños, lo platica a todos los sabios, funcionarios, sus hechiceros, a toda la gente que tiene ahí, los platica el sueño y nadie le pudo decir lo que significa el sueño. Y ahí el copero se recuerda en ese momento de José y le dice, hay un hebreo joven en la cárcel que hace unos años pudo decirme exactamente lo que significaba mi sueño y te pasó tal cual. Entonces ahí es donde el faraón mandó llamar a José y en el 15 dice, ¿quién le dijo? Tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. Ojo chícharo, como dice nuestro pastor. Aquí viene otra prueba para José. ¿Por qué? Recordemos que a los 17 años él era el yo el grande, el señor de la autoridad, ¿no? El que yo quisiera ser, el que reina sobre sus hermanos. Y aquí le echan una directa de decir,
tú eres el que puede interpretar los sueños. Y a lo mejor se pudiera glorificar en ello, porque ya le pudo decir el sueño del panadero y del copero y tal cual pasó. Y ahorita está delante del faraón y el faraón le dice, oye, tú, pero él dice en el 16, no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. No solo respondió bien, no solo le pudo dar al faraón la interpretación del sueño, no solo le pudo dar consejos qué significaba ese sueño y el Espíritu Santo le dejó saber qué debería hacerse después. Aquí te das cuenta que José, durante todos estos años, siguió una relación y un camino con Dios durante todo ese proceso. Porque si no, él no hubiera reconocido que fue Dios que todo eso hubiera pasado. Ese sueño que él tuvo todavía no sabe qué significa aquí, pero nuevamente está enfrentado con un sueño, otra vez está confrontado con la misma cosa que cambió toda su vida al inicio. Y así a veces va a ser. Si tú has pasado por pruebas muy fuertes en una cosa, puede ser que vas a pasar esas pruebas en la misma área de tu vida, una y otra vez. Y que tu respuesta debería ser, como aquí, la de José. Cada vez que pasas por el mismo tema o la misma área, tu respuesta debería ser más madura y debería ser más acertada y debería ser más afilada. Tú deberías ya saber cómo ese proceso que ya has pasado te cambió y tu respuesta debería pasar a otro nivel. Porque a veces pasa, no sé si tú lo has tenido, pero yo te podría decir que sí. Yo he sido confrontada una y otra vez en ciertas áreas de mi vida con las mismas cosas, donde tú tienes que saber qué responder y donde te recuerdas de aquellas pruebas que ya pasaste y como Dios fue el que te sostuvo y como Dios fue el que interpretó y como Dios fue el que cambió. En nuestro caso, por ejemplo, nuestros embarazos de Irací y míos, yo siempre dije que son nuestros embarazos, aunque ella lo cargó, pero obviamente yo también estaba embarazado. Entonces, el primer embarazo fue difícil, el segundo fue más difícil, el tercero fue una bomba. Pero nuestra respuesta fue al revés. El primero había mucha preocupación, había muchos temas, había mucha inseguridad, y el segundo ya cambió porque te recuerdas del primero que ya pasaste. Y el tercero dijimos, pase lo que pase, estamos en tus manos, Dios. Esta hija nuestra, esa vida de nuestra hija es tuya y tú decidirás sobre si vive o sobre si muere. Y tú decidirás cómo será este proceso. Pero nosotros no nos vamos a enojar contigo, no vamos a pasarlo mal contigo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y cambió nuestra respuesta. Y eso es lo que debería pasar en nuestras vidas, en estos procesos. Entonces, aquí pasa esa parte que tampoco la vamos a ver, como el faraón recibe esta respuesta de José, y el faraón le dice, por tu respuesta, porque está evidente, dice el faraón, está evidente que tú estás que tú tienes el Espíritu Santo contigo y que eres bendito por parte de Dios, que tengo que ponerte en esa posición y le da todo el poder como el segundo en el reino, ¿no? Aquí está. Sí, lo puse de hecho. En el 41. Mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, abran paso. Fue así como el faraón puso a José al frente en todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José y lo llamó
Safenat Panea. Además, le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar el servicio del faraón, rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Tenía 30 años. Recordemos que tenía 17 cuando empezó con el sueño. Pasaron 13 años de proceso antes de llegar a esa posición de poder, porque el cumplimiento de su sueño todavía no pasaba. Pero ya estaba en esa posición. 13 años de procesos donde fue sumamente procesado por parte de Dios. Y por eso podemos ver este crecimiento, porque lo que sí no sabemos mucho es cómo pensó José acerca de su sueño o lo que sí sintió, pero lo que sí vemos en la historia, en la Biblia, es que hay un crecimiento en madurez en él. Hay un crecimiento de la relación con Dios en él. Hay un crecimiento de su carácter, porque la respuesta de José ante las situaciones y ante las pruebas cambiaron drásticamente. Ya no es ese mismo ego de yo soy el grande y yo voy a hacer. Y eso es la parte con la que quiero terminar, porque también mi esposa todavía va a decir unas cosas más. Pero eso es lo que quiero ver contigo al final. Cuando al final vienen sus hermanos, hace todo un juego él un poco con ellos. Yo siempre digo, se desquita un poco ahí con sus hermanos, les deja pasar ahí un mal rato por un poco de tiempo, pero al final de cuentas, vamos a leer esto en Génesis 45, de 1 a 8, donde dice, donde al final ya se revela él ante sus hermanos. José ya no pudo controlarse ante sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, todos los que estaban en su palacio. Dice la Biblia que él tenía un palacio en Egipto. Entonces salieron todos sus servidores y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, o sea, él estaba solo con sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. O sea, imagínate el shock de que para ellos, incluso en algún momento ellos decían que todo el mal rato que les dejó pasar José por algunas causas ahí, decían, eso es porque la sangre de nuestro hermano nos está pasando por eso, ¿no? O sea, como que les entró como la culpa de lo que habían hecho. Entonces, no le contestaban, y en el 4 dice, no obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Y aquí viene la parte buena en el 5. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vaya qué respuesta de José a sus hermanos. El reconocimiento de él, de decir, todo lo que pasé, lo pasé porque Dios tenía un plan. Tanto a que a sus hermanos les perdona todo lo que le han hecho. Porque sí pasó malos ratos. Recordemos que estos 13 años no han sido bonitos. Y es lo que dice mi esposa. Dios no te va a decir, pues de A a B el camino va a ser este. Dios muchas veces te dice, el B es este. Ante ti se van a inclinar sus hermanos. Ante este punto se van a inclinar y tú vas a reinar sobre ellos. Sí, qué padre. Por este camino de 13 años, José había dicho, gracias, yo no entro. Pero aquí, después de 13 años, él perdona a sus hermanos y dice tanto que dice, no fue culpa suya, fue el plan de Dios. Y hoy puedo verlo para salvar vidas. Y aquí quiero decirte rápidamente otro punto sumamente importante, y es el siguiente. En Génesis 46
sigue la historia y su papá Jacob o Israel, ¿no? Porque Dios le cambió el nombre a Israel, dice, Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Berseba ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló a Israel una visión. Hace cuenta que aquí José le dice, vengan, traigan a mi padre, vengan acá a Egipto, aquí hay comida, aquí yo estoy en poder, vénganse acá. Regresan sus hermanos, de hecho, con todo desde Egipto, con los carros de Egipto, etcétera, los traen. Y cuando está su padre Israel en el camino, eso es lo que está pasando. Todavía no ha visto a José, pero eso es lo que está pasando. Entonces, en la noche Dios le habló a Israel una visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto, porque ahí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto, yo mismo haré que vuelvas. Dios aquí le dice en una visión a Jacob, a Israel, que no tenga temor, porque hará de él una gran nación. Y lo que me encanta es, hacemos un brinco en la historia a antes, en Génesis 35, antes de que pasó el tema de José. Hay un tema en un sueño que tuvo Jacob. Hay un tema donde Jacob lucha con Jesús, con Dios, y Dios le cambia el nombre. Y ahí es en el Génesis 35, del 9 a 12, donde dice, cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras. Échale ganas aquí, ponle ojo chícharo a estas palabras. Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y Isaac te la doy a ti y también a tus descendientes. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones. Le da un sueño antes de que nacen sus hijos, antes de que tiene a José, antes de que pasaba todo eso. Y cuando Jacob está en camino a ver, después de tantos años sin ver el cumplimiento de su sueño, a su hijo José en Egipto, Dios le confirma nuevamente el sueño que tuvo. No tengas temor, ahí haré de ti una gran nación. Le confirma otra vez. ¿Y a qué punto quiero llegar contigo? Y con esto voy a cerrar yo. Muchas veces cuando nosotros pasamos algunos procesos o cuando Dios te dice algo sobre tu vida, una visión, un sueño, algo, o tienes como desde siempre algo dentro de ti que dices, no sé qué es, pero sé que tengo que hacer esto. Puede ser algo que Dios ha puesto dentro de ti. Pero nuestra imagen de lo que nosotros vemos y nuestras expectativas pueden ser falsas o pueden ser muy pequeñas. Dios tiene un plan mucho mayor que esto. Con la vida de José, con todo el proceso que él pasó, con todos estos 13 años que vimos muy resumidos ahora, lo que realmente hizo Dios no solo es cumplir el sueño de José de que sus hermanos se inclinaban ante él. Lo que realmente hizo Dios es salvar a toda una nación y a mucha gente, porque el sueño que el sueño del faraón que tuvo y José tú supo cómo qué hacer y cómo guardar comida y cómo administrar esa comida para esa hambruna y pasar este tiempo, salvaron la vida de la familia de Israel, de Jacob y de su descendencia. Y eso hizo que este sueño que Dios le había dado a Jacob desde antes se podía cumplir. El propósito de ese sueño que tuvo José fue único e individual para José, pero la mayor imagen arriba de esto fue para salvar todo un pueblo. Entonces, el proceso que tú tienes, el proceso por el que tú estás pasando tú, que puede ser el proceso que hace formar en ti algo grande, algo que cambia tu manera de pensar, tu manera de responder, va a ser para ti, para cumplir algo en tu vida. Pero esta cosa puede ser que es un plan maestro mucho mayor, para que desde ahí tú puedes ayudar a otras personas, para que desde ahí tú puedes ser de bendición para una comunidad, para una nación, para todo no sé, todo un pueblo, lo que tenga Dios hecha para ti en tu vida. Porque nosotros no lo vemos, pero Dios sí. Y esto es la vida de José para mí en resumidas palabras. El decir, vaya qué proceso pasaste, vaya que fue difícil,
pero qué bien respondiste poco a poco después. ¿Cómo maduraste en este tiempo? Tanto te preparó para que pudiste estar en esa posición de segundo de cargo toda una nación y que pudiste saber cómo administrar las cosas, porque cuando tú lo lees, realmente vas a leer qué tan bien fue José en su administración. Él pudo salvar no solo al pueblo de Egipto, sino también hizo más rico al faraón. O sea, sus cuentas que entregó fueron perfectas, fueron limpias. Pudo salvar a su familia, pudo salvar a muchas más personas. Y hizo realmente que el pueblo de Israel, que conocemos, que vimos en la historia de que salió después de Egipto, pudo volverse a ser esa gran nación en esta tierra. Dios tenía un plan mucho mayor que solo la vida de José. Pero José fue una parte clave para ello y por eso pasaba todo esto. Puede ser que tú también eres una persona clave para Dios en un proceso, en una cosa, en un momento de tu vida importante. Y esas cosas que a veces Dios permite que pasamos son para ti, para tu propio bien, son para tu mejor crecimiento. Y muchas veces también esa prueba no va a ser la última que pasas. Incluso en esta área puede ser, como te lo dije, que pasarás más pruebas, pero tu respuesta va a cambiar. Y déjame decirte un ejemplo rápido, que incluso nosotros, yo sé que en estos embarazos que hemos pasado, nosotros ya pudimos ser bendición para otras familias que han tenido embarazos complicados, que han estado con mi esposa llorando, diciendo, es que me dicen que voy a perder este bebé, que me dicen que va a pasar esto, que todo está negro, todo se ve mal. Y al tener alguien que te puede decir, pasamos por eso y sabemos, solamente para esto ese proceso ya valió la pena. Y además sacó en nosotros otro carácter y además nos acercó más a Dios y además la confianza que tenemos en Dios creció fuertemente. No fue fácil, no fue bonito, no se lo deseo a nadie, pero estoy agradecido por haberlo pasado. Porque hoy somos otros, porque hoy nuestra respuesta es diferente. Y con esto queremos cerrar este tema de procesos con ustedes. Los procesos son dolorosos, son difíciles, pueden ser muy, 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 muy devastadores y puedes sentirte en el piso. Pero cuando estás en esa posición y levantas tus manos y te pones nuevamente en las manos de Dios, el favor, el amor de Dios, como estuvo con José, está contigo. El amor de Dios está contigo y Él hará en ti que este proceso valga la pena. Y Él hará en ti, si tú lo permites, que esto te va a pulir, te va a cambiar y vas a sentir su amor. Vas a ver a través de un abrazo, a través de una palabra, a través de cualquier cosa que valga la pena. Muchas veces, y no sé si esto te ha pasado, pero muchas veces pasa que cuando vemos algo en nuestra vida, 2 años después, 3 años después, viene como este efecto de, por eso. No sé si te ha pasado, a mí muchas veces. El, ya entendí. Cuando estás en el momento, en la tormenta, en el desierto, en la prueba, en el fuego, como dijimos las veces pasadas, sabemos que no se siente bien, sabemos que no es fácil, sabemos que no es, pero tu esperanza está en Él. Tu esperanza es exactamente eso. Regocíjate en la prueba, porque Él hará de ti lo que Él quiere hacer en ti. Sí, ya han sido sesiones muy largas, pero muy importantes para estos tiempos. Y yo ya no voy a decir mucho, solamente quiero hacerte la invitación de rendir tus expectativas a Dios, de rendir esa ilusión, eso que cuando Dios te dijo algo, tú hiciste castillos en la arena y que ahora que estás viviendo el proceso real para llegar a esa meta, a ese plan de Dios, que como decíamos y lo repetimos, no solamente tiene que ver con bendecirte a ti, sino bendecir a otros a través de tu vida.
es lo que te lleva esos castillos que se empiezan a desmoronar porque dices, ay, es que, ¿cómo Dios? ¿No? Lo que te decía en un principio, ¿cómo es que estoy viviendo esto? Si tú me dijiste que esto, sí, sí te dijo eso, pero ya lo que tú te imaginaste y esas expectativas propias que tú creaste, eso no te lo dijo Dios. Y rápidamente hay un caso, un ejemplo muy, muy, muy del que se habla mucho en la Biblia, que es cuando Dios le promete un heredero a Abraham, un hijo. Ya tenían casi cerca de los 100 años y era estar esperando un milagrazo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Sara? Pues Sara se le ocurre un plan B para llegar a ese cumplimiento de esa promesa que Dios había dicho y le dice a Abraham, oye, pues tengo un plan, ¿no? Vamos a ayudarle a Dios. Y entonces, le da a su sierva Agar, porque en ese momento, por cultura, se les podían entregar o sea, las esclavas le pertenecían, los esclavos les pertenecían a las personas, le da a Agar a Abraham para que tenga relaciones con ella y cuando se embaraza Agar, ella al dar a luz tenía que darlo en las piernas de Sara para que fuera su hijo. Y esto pasó y nació Ismael. Leímos ahorita que quienes compraron a José fueron los ismaelitas y hoy los ismaelitas son los árabes. Y tenemos este conflicto Israel-árabe si seguirá hasta los fines de los tiempos, porque las expectativas que Sara tenía eran diferentes al plan de Dios, al plan que Dios tenía. Y cuando nuestras expectativas se caen, como les decía en un principio para quienes se conectaron después, entonces es cuando nos frustramos y es cuando nos enojamos y es cuando nos entristecemos y cuando decimos, no, bueno, pues no que había Dios dicho esto y entonces, ¿por qué tengo que pasar por esta situación? Y pues yo pensé que iba a ser diferente y entonces yo creí que iba a ser diferente, ¿no? O sea, y sí las hablo mucho al respecto. Y esta es nuestra invitación para ti el día de hoy, de cosas que hemos vivido y ya lo hemos compartido todos aquí. Todos hemos pasado por procesos y seguiremos pasando por procesos. Y la invitación es, rinde esas expectativas a Dios. Derriba esos castillos de arena que tú te creaste de cómo ibas a llegar ahí. Y ahora que las cosas no se ven tanto como lo que tú imaginaste, a lo mejor puedes sentirte frustrado acerca de ello. Y como te lo dije en un principio, Dios un día me hizo la pregunta, ¿y cuando yo te dije que iban a hacer las cosas así? Cuando yo te dije eso. Y entonces yo dije, no, pues es verdad, tú nunca me dijiste, eso fue algo que yo imaginé. Pero lo que sí es seguro es que las promesas de Dios se cumplen en tu vida. Tengas que pasar por lo que tengas que pasar. José no hubiera tenido la madurez para ser el segundo de Faraón sin corromperse. Imagínate tanto poder sobre él, porque Egipto era una potencia mundial. ¿Qué lo llevó a un corazón incorruptible? Los procesos que vivió. Y nosotros hemos vivido un proceso similar al de José. Dios puso a mi esposo en autoridad, estando bien chavito, sin tener una carrera. Está estudiando gastronomía. Nada que ver con lo que hoy hace. Y pasamos por procesos y en algún momento yo le dije a Dios, oye, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces, vamos a orar. ¿Te parece bien? Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias por esta sesión de la que nos hablaste el día de hoy y ya desde hace un mes, porque tú quieres tocar
las fibras más sensibles de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra mente para transformarnos, porque tú dices en tu palabra que todas las cosas nos ayudan a bien a quienes te amamos y a quienes conforme a tu propósito somos llamados, y esto lo creemos, Señor. Hoy rindo a ti mi vida, hoy rindo a ti mis propias expectativas de lo que yo creo que va a pasar o como yo quiero que pase para llegar a aquello que tú me dijiste, Señor. Y hoy te pido perdón por si me he sentido frustrado, frustrada, enojada, desilusionada o desilusionado porque siento que las cosas no han sido como yo creí que iban a ser. Porque tal vez no he entendido del todo el cómo vamos a llegar a eso que tú nos prometiste, Señor, como individuos o como familia o como comunidad. Señor, hoy rendimos a ti todos esos pensamientos o todo aquello a lo que nos hemos afanado, aun cuando ha sido a una promesa nos podemos afanar, pero no de la manera correcta. Cuando la volvemos algo que queremos convertirla a algo nuestro y no algo tuyo, porque tú cumplirás tu promesa sí o sí en nosotros. Y el cómo lo vas a hacer, eso solamente tú lo sabes. Y lo que te pedimos hoy es la sabiduría, es la fe, es la entereza, son las fuerzas, es tu gracia como tú se la diste a José. Tú estabas con él y por tu gracia, por tu favor, él pudo soportar cada una de las pruebas para poder salvar a toda una nación y a toda una región de la hambruna por 7 años, Señor. Hoy rindo mi vida a ti, hoy rindo mis propias expectativas a ti, hoy rindo aún las promesas que tú me has dado a ti. Y hoy te quiero decir, Dios, aquí estoy. Aquí está mi vida. Y lo único que necesito de ti es tu favor, es tu gracia, es tu amor, es la fe que necesito que tú me inyectes, es la sabiduría que necesito que tú me proveas, los recursos, todo lo que se necesite para que yo pueda pasar por estos procesos y que no sean alargados y para que mi corazón realmente sea expuesto delante de ti y delante de mis propios ojos para poder rendir eso que hay en nuestro corazón, que no te pertenece a ti ni a mí y que no va a ayudar en nada a eso a lo que hemos sido llamados, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Perdón que nos hemos extendido. La próxima semana vamos a regresar a tener sesiones un poquito más cortas y volver a regresar a la Biblia porque necesitamos retomar Juan, pero era de suma importancia como colaboradores de Burning House, sentimos de suma importancia porque Dios así nos los hizo sentir su espíritu, que te hablemos de esto y aunque tenían que ser sesiones largas porque si no esta serie de procesos iba a durar 2 o 3 meses más si no lo hacíamos de esta manera. Pero si nos tomamos 10 minutos de más o 20 minutos de más, o si ya no pasamos canción, o si ya no leímos la Biblia en la parte de Juan, lo importante es esta palabra de Dios que se está atesorando en tu corazón para ayudarte a vivir lo que tienes que vivir hoy. Y hay tantas cosas que nos gustaría compartirles. Hay tantas cosas de esto que nos gustaría platicar con ustedes y a veces el tiempo no es suficiente, pero bueno, poco a poco iremos retomando todo. Yo nada más te platico por último que en uno de estos procesos tan difíciles, Dios me dio una palabra de la cual espero compartirte la próxima semana, porque si no ahorita ya, pero Él me dijo, o sea, hay dos opciones.
cuando estás viviendo lo más duro del proceso y cuando necesitas como desahogarte, necesitas sacar, ¿no? Todo esto, porque es válido llorar, es válido decir estoy bien cansado, me siento bien tronado, pues al final somos de carne y hueso, ¿no? Y eso fue lo que Jesús nos enseñó, pero cómo vivir en carne y hueso todo esto. Y Dios me decía a través de Joel, hay dos formas. Una, o desgarras tus vestiduras, o dos, quebrantas tu corazón delante de mí. Entonces, voy a tomar nada más 5 minutos la próxima sesión para platicarte de esto. Y nos decía Gaby aquí, 2 Corintios 2:9. Así que ahora, voy a leer un poquito antes, así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí esto como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Les pedimos que si tienen alguna petición de oración, la anoten aquí en el chat. A ver, perdón, Gaby. 2:9. Les escribí como lo hice. Eso fue el que leí. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplieron mis instrucciones al pie de la letra. Corintios, ¿segunda de Corintios o primera de Corintios? Segunda, sí, ese fue el que leí, Gaby. Gracias por compartirnos esto. Escríbanos, por favor, sus peticiones de oración. No dejen de platicarnos los avances. Yo creo que en esta semana, no sé, mañana tal vez Ana ya nos manda toda la lista o sea, la lista como renovada con todos los avances, aquellas cosas que ya podemos sacar de la lista porque gracias a Dios ya están cumplidas, aquello por lo que tenemos que seguir orando. Dice Violeta, muchas gracias, estuve escuchando junto con mi mamá, estoy disfrutando mucho estos estudios, no importa que parezca mucho tiempo, Dios les bendiga, muchas gracias, sí, fue mucho tiempo el que hemos estado usando, pero bueno, les amamos muchísimo. Otra vez escribió Gaby. Les amamos muchísimo. No olviden que tenemos los viernes nuestra sesión de Coffee Time, en donde estamos aprendiendo sobre el Espíritu Santo, sobre la iglesia de los hechos, que sigue siendo la iglesia hoy. Y a las 8 de la noche estamos tomando un tiempo para orar juntos por todas las necesidades, porque pues han sido tiempos muy difíciles y lo que tenemos que hacer es orar sin cesar. No sé si hay algo más que se me esté pasando, chicas. No, creo que ya está todo, los anuncios completos. Sí, es todo. Ok, perfectísimo. Pues entonces nos vemos el viernes, nos vemos el próximo domingo y algo que no nos han pasado ha sido sus fechas de nacimiento, de cumpleaños. Entonces les pedimos porfis que nos manden sus fechas de nacimiento porque de hecho ya empezó febrero. Entonces, ¿quién cumpleaños en febrero? Anita, ¿quién más cumpleaños en febrero? Vamos a orar rápido por los de febrero, ¿les parece? Por quienes cumplen. Ay, dice Luque también ella. Dani también. Bueno, Fanny, ¿te puedo encargar el...? Sí, claro que sí, pues vamos a orar por todos y a bendecir sus vidas. Padre, gracias por este nuevo mes en el que nos permites entrar y sobre todo gracias porque tú decidiste crear a cada uno de nuestros amigos, hermanos, familia en la fe para tus propósitos. Gracias por la vida de Ana, de la vida de Lu, por la vida de Dani, por todos los demás que cumplen este mes de febrero y no lo sabemos aún. Gracias porque tú los diseñaste para tu placer, para tu disfrute, para tus propósitos.
Y los bendecimos, Señor, en este nuevo año de vida que van a comenzar, que tú sigas revelando tu amor fiel y verdadero y todo lo que tienes para ellos, que ellos puedan ver con una perspectiva alta este nuevo año en el que van a empezar y que este sea un tiempo de aprendizaje significativos en ti, Señor, de crecimiento, pero por sobre todas las cosas, Señor, que el amor que es tuyo y es eterno crezca en sus corazones y ellos puedan seguir viendo cómo tú los llevas a sus lugares de asignación como lo vimos hoy y que este nuevo año sea de bendición y puedan disfrutarlo de la forma en la que tú quieres que ellos lo puedan ver a través de sus familias, de las personas con las que ellos aman y que sea para tu gloria y para darte honor y todo lo que tú mereces. Los bendecimos y que se cumpla tu plan, Señor, en este nuevo año en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. También te pedimos, Señor, tu protección sobre todos nosotros, que tú sigas sanando a todos los que necesitan salud, a todos los que se han contagiado en estas últimas semanas, Señor, a todos los que necesitan completa restauración porque pasaron por esta enfermedad y aún hay secuelas en sus cuerpos. Padre, yo te pido, Jesús, que tú toques cada cuerpo, Señor, cada célula, cada órgano que se haya deteriorado, Señor, a consecuencia de esta infección por este virus. Y yo te pido, Señor, que sanes y restaures, que traigas a su diseño original a todo nuestro órgano, Señor, a nuestro organismo, perdón, en el nombre de Jesús. También te pedimos por consuelo, por esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, Señor, por aquellos a quienes han perdido a un ser querido en estos tiempos, a un ser amado. Te pedimos que tú les proveas todo lo que necesitan para todos los trámites, para todos los procesos, para todos los gastos, Señor. Y te pedimos por aquellas familias quienes han perdido no solamente a su ser amado, sino también a su fuente de ingresos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú les proveas a estas mujeres que se quedaron con hijos pequeños y que su esposo falleció y que era el esposo el único que trabajaba en casa. Padre, que tú les proveas de lo que ellas necesitan y de lo que sus niños necesitan, Señor, porque dice tu palabra que tú ves por las viudas y por los huérfanos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que sigas moviendo los corazones de las personas y aún de nosotros como Burning Houses para aportar a estas necesidades, Señor, de las personas que ahorita tienen esta necesidad económica tan fuerte. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, muchas gracias por haberse conectado. Coman riquísimo, ya es tarde. Preparen algo rápido, disfruten su domingo, descansen. Nos vemos el viernes y en la semana les vamos a pasar las bases bíblicas de lo que hemos estado hablando en estas sesiones para que ustedes, inclusive podríamos hacer hasta un PDF para que ustedes lo tengan como súper presente y sea algo que una palabra sobre la que estén meditando constantemente en estos tiempos. Si necesitan ayuda, si necesitan socorro, si necesitan consuelo, mándenos un mensajito para estar ahí para ustedes. Descansen, bonito domingo. Gracias. Bye, Igual, bye. 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 Nos vemos. Bye. Nos vemos. Bye, gracias. Nos vemos. A Abril. ustedes.